continuación, trataremos sobre el parto en el Perú prehispánico, el cual era un proceso natural y mágico, acompañado de rituales y creencias que variaban según la región y la cultura. En este video exploraremos cómo las antiguas civilizaciones peruanas enfrentaban el nacimiento, desde las prácticas sin atención médica hasta las interpretaciones espirituales de las complicaciones obstétricas. En el Perú prehispánico, el parto, en la mayoría de los casos, se realizaba sin ninguna ayuda y de una manera, por lo demás, circunstancial. Era considerado un hecho natural y las mujeres daban a luz sin mayor atención. Los cronistas Garcilaso de la Vega, Bernabé Cobo y Pedro Pizarro refieren de la facilidad con que la mujer autóctona daba a luz, generalmente en un borde del camino. Inmediatamente después del parto, ella continuaba caminando hacia su casa o hacia su trabajo, con el niño en la espalda. El cerámio Nazca que se muestra simboliza un parto en fase expulsiva sin atención médica. Este cerámio se exhibe en el Museo María Reiche, en Nazca. La posición del parto más común fue el parto vertical, ya sea en cuclillas, arrodillada o sentada, tal como se observa en los preciosos cerámios de antiguas culturas peruanas. Cieza de León, en su crónica, anota lo siguiente: 50 mujeres peruanas puestas juntas no dan tanto trabajo al parir como una sola en España. El presente cerámio mochica escenifica un parto en fase expulsiva sin atención médica. Esta pieza se exhibe en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, en Lima. Sin duda, debieron existir complicaciones obstétricas que requerían atención médica. Cobo cuenta que existían curanderas que cuidaban a las gestantes y que, mediante masajes en el abdomen, enderezaban al feto para que naciera sin complicaciones. Manifiesta también que el cocido de la raíz de moco moco facilitaba el parto y que, en casos en que la criatura ya estuviera muerta, aplicaban una ala de cóndor sobre el vientre de la madre, para que expulsara a la criatura. Este cerámio vicus simboliza un parto en fase expulsiva sin atención médica. La parturienta está recostada sobre una roca. El cerámio se custodia en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, en Lima. Martín Murúa, en sus crónicas, nos dice que si el parto se complicaba, tanto el marido como su mujer ayunaban y confesaban sus pecados al Ichuri, médico, sacerdote. Luego, la obstetra masajeaba el abdomen de la gestante. Cualquier dificultad obstétrica tenía una explicación mágica. Así, la presentación podálica tenía una significación tan misteriosa que, si el niño sobrevivía, se le consideraba un santo. Y, si moría, su cuerpo era desecado y guardado en una urna de arcilla dentro de la casa. Se cree que protegían de enfermedades a los que vivían en la casa. Este cerámio de la cultura virú o gallinazo simboliza un parto sin atención médica. Este cerámio de la cultura virú o gallinazo simboliza un parto en fase expulsiva sin atención médica. La pieza se ubica en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Lima. El nacimiento de niños con alguna malformación congénita externa, como labio leporino, polidactilia o enanismo, era considerado como un evento glorioso, pues esas malformaciones se interpretaban como signos de poderes sobrenaturales. Por ello, esas personas en el futuro podían ejercer el oficio de sacerdote o médico. El cerámio chimú que se muestra escenifica un parto en fase expulsiva sin atención médica. Esta pieza se custodia en el Museo Arqueológico Casinelli, en Trujillo. En algunas regiones, el nacimiento de gemelos era celebrado como un evento afortunado. La madre de los gemelos era elogiada con guirnaldas de flores, cánticos y danzas por su gran fertilidad, como refiere Garcilaso de la Vega. Este cerámio es de la cultura nazca y también representa un parto en fase expulsiva sin atención médica. Esta pieza se custodia en el Museo de la Fundación Amanno, en Lima.
Sin embargo, en la mayoría de las regiones, el nacimiento de gemelos era considerado una desgracia y un pésimo augurio para toda la comunidad, por consiguiente, los padres eran castigados. La pena más frecuente era que quedaran prisioneros durante 10 días dentro de su casa, en una misma posición, y ayunaran en ese periodo. Pasado este tiempo, se les ordenaba abstenerse de relaciones sexuales durante un año. Este ceramio mochica simboliza un parto en fase expulsiva sin atención médica. La parturienta es ayudada por su esposo para facilitar las contracciones y, por ende, la fase expulsiva del parto. El ceramio se exhibe en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera en Lima. Para asegurar que los esposos no se movieran, les ponían un payar detrás de las rodillas, con las piernas flexionadas, donde el calor y el sudor hacían germinar al payar. Después, los familiares cazaban un venado y, con su piel, hacían un palio, bajo el cual el padre debía caminar en procesión, completamente desnudo y con una soga atada al cuello. Después de algún tiempo, el padre era perdonado y la madre, si era pobre, se dedicaba a ejercer el oficio de obstetra. El ceramio mochica que se muestra, simboliza un parto en fase expulsiva con atención médica, y se exhibe en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, en Lima. Cuando una princesa daba a luz y del parto nacía un varón, era costumbre conservar como reliquia la placenta y las membranas que envolvían al feto, según refiere Cabello Balboa. El mismo Cabello Balboa cuenta que Huayna Cápac quiso construir una estatua de oro que representaba a su madre, Mama Raguoquio, y ordenó que en su vientre colocaran la placenta y las membranas que lo contuvieron al nacer. En el ceramio mochica que se presenta, se evidencia una escena de un parto en fase expulsiva con atención médica. Este ceramio se custodia en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, en Lima. Nacido el niño, se cortaba el cordón umbilical, dejándolo del tamaño del dedo índice. Lo cortaban con un cuchillo, pero si no lo tenían a la mano, lo golpeaban entre dos piedras hasta cortarlo. El muñón se momificaba progresivamente y caía espontáneamente, pero en él quedaban algunos poderes mágicos considerados muy beneficiosos para el niño, por eso lo guardaban. En efecto, cada vez que el niño se enfermaba, se lo daban a chupar. Garcilaso de la Vega refiere que, tenía que ser el propio, de otra manera no tenía efecto. En esta vista particular del ceramio anterior, se observan las prolijas maniobras que realiza la médica para facilitar el alumbramiento del niño. La gestación y el parto, inspiraban respeto y temor. De ahí que las mujeres, en ese supremo instante, imploraban a la divinidad que las ayudara. Ellas y sus maridos ayunaban, absteniéndose de comer sal y ají. Se confesaban para eliminar sus pecados, adoraban y ofrecían regalos a las huacas, cerros y a la Pachamama, tierra, para que el parto fuese feliz. La Pachamama era la diosa de la fecundidad y había que pagar a este tótem para aplacar su cólera. Este ceramio mochica también escenifica un parto en fase expulsiva con atención médica. El ceramio se exhibe en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, en Lima. Muchos cronistas, como Murúa, Cobo, Polo de Ondegardo y La Calancha, cuentan que cuando una mujer embarazada daba a luz en el campo en un día de truenos, se creía que el recién nacido era hijo del trueno, que era un dios, y que, cuando se convertía en adulto, se dedicaba a su servicio. También refieren que había muchos hechiceros que decían ser hijos del trueno y que eran muy acertados en su oficio. En esta vista particular del ceramio precedente se observa las maniobras que realiza la médica para facilitar el nacimiento del niño. Por último, se debe decir que, para evitar la acumulación de loquios en el útero, lo que podría devenir en una endometritis, se empleaban algunas hierbas. Cobo refiere que,
las indias, un día después de haber parido, ingerían infusión de Itapayo durante 9 o 10 días, para quedar limpias de sangre que pudiera rezagarse. Incluso la comían cocida en sus potajes. También dice que para expulsar la sangre, en las mujeres paridas, molían aquimasí y la bebían con agua o chicha. Este ceramio mochica muestra un parto en fase expulsiva con atención médica. El ceramio se encuentra en el Museo Nacional de América de Madrid, en España.